Más adelante, muy seguramente, para poder nosotros empezar a participar en esas políticas públicas que queremos, pues nos van a decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes han hecho en torno a ese activismo ateo? Porque es que resulta que a la cuenta de una de las asociaciones ateas llegó hace poco, o mucho, David, una amenaza por parte de una iglesia católica que decía que se iba a generar una guerra de religión por culpa del activismo ateo. Que qué le aportaba el activismo ateo a la sociedad, que qué estábamos haciendo, que solamente éramos como unos antisociales, que hay gente que está dispuesta a ir hasta la muerte para defender su religión. Entonces hay que empezar a demostrar que nosotros le podemos y le vamos a aportar mucho, pues, y le estamos aportando mucho a la sociedad como, y a la cultura, como personas, como ciudadanos, como profesionales. Pero digamos que hay que empezar a partir de eso. Es una reflexión que queda para que después lo hagamos, porque es bien complicado empezar a mirar qué vamos a hacer o qué somos. Un movimiento local, un movimiento social nacional, un movimiento transnacional, una red transnacional o una coalición transnacional, dependiendo del tipo de alianzas que nosotros podamos hacer con otras entidades internacionales o nacionales que trabajen por la laicidad, que trabajen, digamos, que en pro de derechos humanos, porque por eso tampoco tenemos que delimitarnos solamente a que somos ateos y agnósticos, pero también podemos hacer alianzas estratégicas respecto a ciertos intereses con otras organizaciones de derechos humanos. Muchas pueden ser creyentes, pero de pronto nos encontramos en algunos espacios de interés. Sí. También, en medio de todo eso, hay que empezar a definir si nosotros lo que estamos es, somos un hecho social, esporádico, maleable, estamos luchando por una causa social, estamos generando acción social, o queremos un cambio social, o nos identificamos por una lucha social. Haciendo énfasis en que... Listo. Bueno, si la observación es sí. Según Durkheim, el hecho social es todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo, que es en general en todo el ámbito de una sociedad dada y que al mismo tiempo tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Eso, pues, a grosso modo, digamos que es todo lo que refleja una acción y que como individuos nos está uniendo. ¿Qué es eso que nos está uniendo como individuos? Dentro de esa puede ser, tenemos una lucha social, o sea, o somos una expresión comunitaria. Touraine define movimiento social como la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. Eso nos puede dar un poquito de línea para saber cómo nos definimos en cuanto a la tabla anterior. Pero pues también tenemos que empezar a pensarnos eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si es porque cuando nos pregunten en los espacios de participación, como ateos y agnósticos, ¿qué defendemos? O sea, o la defensa de lo laico, que es defender una lucha social, es una causa social. Entonces tenemos que empezar más adelante, ya esto es de pronto de la conceptualización teórico-metodológica, filosófica, que decía el hombre que estaba acá ahorita, que nos debemos y que tenemos que empezar a construirnos, porque si no vamos a estar disparando hacia diferentes partes y nos vamos a reunir solamente en espacios como estos de forma esporádica. Y después nos intentamos unir, pero entonces como venimos de situaciones diferentes. El que está haciendo activismo jurídico, de pronto le gusta más eso, el que está en proyectos, pero entonces no encontramos el punto de unión. Y cada quien le está disparando a diferentes partes. A pasar la siguiente. Ya para finalizar, entonces, las propuestas puntuales, que por eso también pasé el listado de asistencia, sería solicitarle a la Secretaría Distrital de Gobierno la inclusión de la comunidad atea, agnóstica, no religiosa, o de formas religiosas excluidas por aquello de las alianzas estratégicas, y los objetores de conciencia, que creo que ya ellos ya están trabajando en una política pública, en la política pública de derechos humanos que está construyendo la Secretaría Distrital de Gobierno. Esto desde la libertad de conciencia, olvidé ahí, aparte de libertad de expresión, agregar la libertad de pensamiento. Pensando en eso, uno podría... A ti te respondieron por derecho de petición que nosotros no estábamos dentro de la política de libertad religiosa porque no éramos una religión. Porque no somos una religión. Y que buscáramos los espacios. Sí.
Ah, entonces con ese derecho de petición incluido podemos solicitar. Por eso. Porque incluso yo después les respondí, pero ¿y cuáles son los espacios? Entonces, no me han dicho concretamente, pero dicen otros espacios, pues... Este podría ser uno de esos espacios. Sí, me lo respondió inclusive el Ministerio del Interior. Pero entonces sería interesante o sea, utilizar eso como fundamento para decir, miren, tienen que meternos acá, porque en última instancia las ONGs como las tenemos plantadas acá sí somos organizaciones pro derechos humanos, porque el Estado laico cobija derechos humanos. Y con base en la libertad de pensamiento, que fue lo que ellos dijeron que teníamos que buscar. No, Claro. venga, le digo, es que a mí me causó curiosidad pues llegar acá, no, es que yo ayudé a hacer ese proyecto y nunca con la intención de discriminarnos. Por eso me gustaría que nos reuniéramos con la doctora, que es Olga Lucía Velázquez Nieto. Pero en este momento cuando él habla y dice que le respondieron que no son religión, entonces no entiendo por qué en cierta parte se sienten al proyecto que dice libertad de cultos. Porque también de conciencia. Puntos de conciencia. Sí, nosotros también En teoría, sí, en Entonces, teoría la nosotros tenemos, somos porque ustedes conscientes. no son religión de ninguno. No. Por eso. No, pero Entonces si tenemos ahí una no. cosmovisión y una Yo sería hacer otro proyecto. pues en alguna parte nos Ya Ya tienen se que está construyendo uno. El Entonces, punto es- buscar es que nos incluyan en esa política Exacto. pública de derechos humanos. Y además el problema es pues. el siguiente. Cuando ellos nos excluyen, es porque como nosotros No, hay dependemos... que no se sientan No, pero por eso no lo estoy diciendo como con el ánimo de O como si fuera tendencioso algo de que... ambiguo. sí. No fue con mala intención. Bueno, de nada. Por eso, tranquila, no se preocupe que no lo estoy haciendo de Era porque forma... no nos conocíamos. Eso. No lo estoy diciendo en forma de ataque a usted que participó, ¿sí? Y de pronto de algunas personas, incluso de los muchachos de la Universidad Nacional que apoyaron el proyecto. Sí. Cuando yo digo que nos excluyen, lastimosamente el asunto es que va encaminado de la siguiente manera. Es que ya hay precedentes. Cuando se hizo la ley que habla de que en Colombia no puede haber satanistas, ¿sí? No se reconoce a los satanistas Sí. como... Ni a los brujos, ni nada de eso, Y el espiritismo. ni al espiritismo. Entonces lo interesante es que el senador que hizo esa ley, No, ¿sí? representante de la Cámara. Bueno, en ese momento, el que fuera, el tipo tenía una agenda muy específica, que era que el Ministerio de Interior se encargara, mediante esa ley, de decidir quiénes eran religión y quiénes no, y por ende darle la personalidad jurídica y por ende los beneficios que eso implica. Entonces, ¿qué ha sucedido con esa ley? Lo que ha sucedido es que una persona que viene de un pensamiento muy específico, que es el pensamiento judeocristiano, especialmente el evangélico, se ha encargado de decidir qué es una iglesia y qué no. Y por eso ha excluido, por ejemplo, a grupos que tienen historia en el cristianismo como los gnósticos, ¿sí? Ellos son de una iglesia desde el siglo II, imagínese usted, y no les han dado personalidad jurídica. No. Ha excluido a los indígenas, porque consideran que ellos son espiritistas. Fuera los indígenas, no son iglesia. Entonces el problema es que es una agenda, ¿sí? Entonces cuando hacen la política de libertad religiosa aquí en Bogotá, en realidad los que se reunieron fueron católicos y grupos evangélicos. Bueno, ¿cómo vamos a repartirnos de alguna manera el pastel? Porque esto va a generar plata. No, pero un momento. No lo estoy diciendo por el que hizo el proyecto. Probablemente el que hizo el proyecto pensó en los derechos humanos. Están en mal las- pensando, pero así no es. Bueno, pero el asunto es que eso termina en cómo se van a distribuir los dineros. No. Y si hay dineros envueltos, pues obviamente los pastores están ahí y están interesados. Nosotros no somos iglesia, nosotros no queremos que nos den dinero, pero no queremos es que malgasten el dinero público en promover una ideología específica. Y ahí es donde está el problema grave del asunto, ¿sí? Inclusive se pidió para esa política, bien sea participación o la oportunidad de hacer veeduría ciudadana para vigilar que los dineros públicos no se invirtieran en religión, y dijeron, no, nosotros mismos hacemos nuestra veeduría. Eso no tiene sentido, porque ellos obviamente van a hacer la veeduría de forma tal que les convenga. Yo de pronto, aquí que el señor es abogado y creo que puede aportar bastante en lo que voy a manifestar. Pero número uno, la Constitución Política Nacional indica que todos los colombianos somos veedores.
y nosotros nos podemos constituir a través de la personería distrital o nacional. Entonces podemos decir 5 o 7 personas le vamos a hacer veeduría a tal proyecto o a tal parte del plan de desarrollo nacional o a tal política pública, y ellos le dan a uno una resolución y uno puede ejercer a partir de ese ejercicio. Entonces no es cierto que los funcionarios públicos se hagan autoveeduría. Ellos lo que hacen es contratar una interventoría, que es diferente. O sea, una cosa es interventoría a los contratos y otra cosa es la veeduría ciudadana. Entonces uno se puede constituir la veeduría. Lo segundo, frente a los derechos de petición, es importante que a uno le contesten de forma y de fondo. ¿Qué es de forma? De forma es que le contesten a uno dentro de los 15 días hábiles, como les dé la gana. Y de fondo es que realmente le respondan a uno, sea positivo o no, pero que le respondan a uno realmente lo que está preguntando. Cuando a uno no le contestan un derecho de petición, usted puede tener dos caminos. Lo toma como un silencio administrativo positivo y debe darle un alcance, un pronunciamiento a ese silencio administrativo positivo, o usted interpone una acción de tutela para que le contesten un derecho fundamental, y creo que en eso tal vez se ha fallado en no aplicar la acción de tutela. Lo otro es que frente a un derecho de petición que nos contestan, que nos hacen de forma pero no de fondo, también se puede interponer una acción de tutela. Adicionalmente tenemos la Personería de Bogotá, y cuando un funcionario público no contesta un derecho de petición o contesta con evasivas, eso implica una investigación disciplinaria y una sanción, que hay que poner la queja a la Personería de Bogotá, que le hagan el expediente, pedir el número de expediente y hacerle seguimiento. Si la Personería de Bogotá a veces es amigo de X o Y persona, uno puede elevar la queja a la Procuraduría Nacional, y la Procuraduría es la segunda instancia donde empieza a hacer la vigilancia. Y frente a la política pública de participación, ojo, porque la política pública de participación, sí, claro, hay mucho de tanto de ancho como de largo frente a la política de participación, pero como su espíritu es simplemente para que participemos, más no es un espacio de decisión. Es decir, a nosotros vienen y nos socializan un proyecto y ustedes dicen, ay no, a nosotros nos parece que eso debe ir porque es que nos va a afectar la zona del humedal de la Torca. Sí, pero a nosotros no nos interesa, les estamos socializando, pero nosotros ya tomamos decisiones. Por eso hoy se está debatiendo sobre la política de participación, porque no es un espacio decisorio, y por eso nos quieren quitar la consulta popular en muchos espacios que sí son decisorios. Y frente a la política pública de derechos humanos, ojo, esa se venció el año pasado, y Secretaría de Planeación junto con el IDEPAD, y no me acuerdo con quién otro, creo que Seguridad y Convivencia, me parece que con ellos también, ya presentaron la socialización. De hecho, desde la localidad de Ciudad Bolívar, las organizaciones, disculpe la redundancia, nos organizamos para presentar la propuesta y nos dejaron por fuera. Ojo, porque eso está desde el año pasado. Toca entrar a revisar, número uno, qué quedó en la política pública de derechos humanos en este momento, porque eso tiene una vigencia de 10 años y se venció. Si ya fue aprobada por el Consejo de Bogotá o no. Si no fue aprobada por el Consejo de Bogotá y aún no ha sido debatida, es necesario presentar la propuesta de manera inmediata y ojalá preguntar qué se tiene frente a este espacio. Sí, porque no han emitido decreto. Pero casi que eso es ya. O sea, porque si ya se armó el debate y se aplica, quedamos por fuera los siguientes 10 años, entonces hay que entrar a tomar decisiones ya. O sea, ¿qué hay frente a este X tema? ¿Qué tiene propuesta? ¿Para cuándo es el debate? Si hay o no decreto, o si lo va a sacar el alcalde mayor de Bogotá de eso. En dirección a lo que tú dices, entonces la segunda propuesta es instaurar una acción popular contra esa política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia, con unos argumentos antropológicos, sociológicos y estadísticos y legales desde las 4 dimensiones trabajadas. Uno de esos puede ser, el DANE nunca tiene estadística, podemos oficiar al DANE y decir, bueno, cuando ustedes han hecho una pregunta de afiliación religiosa para saber de verdad cuántos son creyentes y cuántos somos ateos, para haber construido una política pública, sin contar el Sistema Nacional de Registro, que cuenta solamente iglesias y no personas. Instaurar una acción de tutela contra la Secretaría Estatal de Gobierno, la Iglesia Católica, el DANE y el Ministerio del Interior debido a las invasiones del espacio público, las vulneraciones y preguntas, ahí teniendo en cuenta que el cuadro que les mostré al comienzo, pensaría yo, 90 y algo %, son derechos de petición que no me respondieron. Entonces por ahí podemos meternos por el lado de la tutela, pero
me parecería interesante que pudiéramos una tutela que uniera todas esas cosas, el espacio público, las vulneraciones que tenemos en cuanto a las apostasías, unificar eso porque pues nos están vulnerando un derecho que no nos respondieron de fondo. La tutela no es individual acá. Es desde o sea, tocaría, perdona, Pero se puede, la corte igual cuando se hace... Desde el conjunto es una acción popular. O... Sí, pero es que de todas maneras la corte cuando, o sea, se envían tutelas individuales por el mismo tema, pues termina agrupándolas. Ah, ok. Entonces hablo de eso porque igual van, o sea, que tengamos los mismos criterios, que no es que uno diga esto es lo que me interesa y el otro diga esto es lo que me interesa, sino que todos le apuntemos a lo mismo. Ahí vuelvo a lo de las minutas y formatos. Un formato de tutela que solamente sea cambiar el nombre, la dirección de notificación, ¡pum! Y vamos todos a lo mismo, no cada uno disparándole algo diferente. La articulación y trabajo en red de todas las organizaciones ateas, agnósticas y seculares para el establecimiento de una plataforma conjunta. A partir de esas es difícil, pero digamos que la creación de la plataforma es lo que nos va a permitir que nos visibilicen, que no nos excluyan más, que no digan son un porcentaje en una encuesta que sacamos en algún momento. Que cuente, digamos, que no solo con las rutas de acción, que fueron las que hicimos acá, hay que pues, seguir construyendo y digitalizar, sino pues con las minutas, los formatos, de todo el activismo jurídico que nosotros vayamos a hacer, para que eso sea de fácil acceso para todos y para todas. Generar contactos iniciales y acuerdos, lo que les decía antes, para construir pues esa red internacional, para compartir experiencias, no que sea solamente para publicar un artículo de lo que yo estoy haciendo, sino bueno, es una cosa más allá de mírenme, soy el que estoy acá en Colombia defendiendo esta cosa, sino que somos los que en Colombia estamos defendiendo esta causa. La definición consecuente de la lucha por la laicidad estatal, digamos que con el fin de pujar, de poder entrar, por entrar a espacios de participación ciudadana, que es lo que vamos a hacer a raíz de todo. Y resulta, estaba hablando ahorita contigo, que una de las respuestas de Secretaría Estatal de Planeación fue como, deje joder y me enviaron un poco de carreta y me enviaron un formato. Es este formato, el formato MFO 089, a través del cual se hace solicitud de sustitución de zonas de uso público. ¿Por qué? No nos digamos mentiras, son invasiones de espacio público, pero como este país, lo decía el señor que se fue, es de cultura confesional, esas iglesias no las van a quitar. Entonces, la propuesta que tengo, teniendo en cuenta que yo creo que no la van a quitar porque ningún comisario de gestión policial en la alcaldía local va a meter las manos en eso para quedar como el ateo de la policía, para no poder ascender. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a visibilizarnos como ese grupo de personas que le van a aportar en cultura, en educación, en salud a la sociedad. Con ese formato podemos empezar, cada uno que conoce su localidad, entonces miran qué invasiones hay, qué necesidades tiene la localidad y empezar a hacer propuestas de sustitución. Como no me hice entender, voy a dar un ejemplo. En Bosa, vieron los dos casos que trabajamos, resulta que en Bosa hay, como no hay ni un centro de salud y la biblioteca está en un centro comercial, en un local, pero hay un predio que es que era para lo público y lo cogió Venus Albeiro Silva, ya está construido. Lo estaba usando un colegio, Venus Albeiro se lo quitó y lo tienen ahí sin uso. Entonces, cuando... No, él es de la iglesia de Venus Albeiro Silva y Fundación Chiminigagua, el monopolio cultural de Bosa. No, él tiene un monopolio cultural en Bosa. Entonces él... ¿Del concejal Venus Albeiro? Sí, concejal. Entonces él tiene un monopolio cultural en Bosa y toda la plata de la cultura y festival y no sé qué, la mueve él. Sí. Entonces, uno conociendo su localidad puede empezar a generar propuestas y decir, mire, estas son las necesidades de mi localidad, hay tal espacio. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar, hacia la arborizadora, el elefante blanco donde iban a hacer el camieso, el esqueleto. Ya no es ahora alta, ya no. ¿Cierto? Pero hay muchos espacios que uno puede empezar a mirar y decir... Pero, hijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente ustedes requieren la sustitución del espacio público? Porque, a ver, o sea, una cosa es la recuperación del espacio público y otra cosa es la sustitución. La recuperación del espacio público es que yo me tomé esta zona verde para un usufructo privado, ¿sí? Y no le rindo cuentas a nadie, y yo lo que quiero es que el distrito le recupere para que efectivamente se haga un parque ahí. O sea, eso es recuperación. Sí. Eso es una cosa, y la sustitución es otra. La sustitución es que
yo tengo en este espacio público, tengo construida mi iglesia, y yo lo que quiero es la escritura privada, para no tener que seguirle rendiendo cuentas a nadie. Yo pago impuesto del periodo del rollo, o sea, legalizar mi negocio, ¿sí? O sea, tener mi nomenclatura catastral legalizada a través de la escritura. Entonces el espacio público perdóname, la ley de sustitución del espacio que dice, listo, usted tiene 100 metros cuadrados acá, cómpreme en cualquier sitio de Bogotá 100 metros cuadrados en espacio público, porque yo lo necesito para vías o para un colegio, bueno, ellos determinarán, y simplemente lo que hacemos es como un trueque, lo que hacemos es un intercambio. Y ojo, porque la ley de sustitución del espacio público solo se termina aprobando a través del plan de ordenamiento territorial y se aprueba por decreto en el Consejo de Bogotá. Entonces habría que entrar a mirar si realmente lo que ustedes se la están dando la pelas por sustitución del espacio público o por recuperación del espacio público, que son dos momentos diferentes y tienen dos caminos jurídicos diferentes. Igual nos toca contemplar las dos opciones, porque desde la recuperación escueta de que vayan a decir quitamos esta iglesia de acá después de que ya echaron el ladrillo, Sí, pues casi. no va a O sea, pasar. podemos hacer comprar y que nos compren espacio público en localidades donde se requiere. Exacto, entonces vamos a hacer esa una búsqueda. pregunta. Lo que pasa es que lo que te decía de sustitución tiene que ser dentro de la misma localidad No, que está la pidiendo, ley o tiene dice que que ser en cualquier sitio de Bogotá. de Bogotá. Entonces, por ejemplo, Lo que pasa es que nos pueden hacer el gol de Por que allá en el tienen en negativa que el predio, un ejemplo, es colocando un precio X, 250 millones de pesos, que vale el lote que usurparon, y le dicen, claro, yo le doy un terreno de la misma dimensión y nos lo colocan en Usme o en Sumapaz, compran una finca y recuperan 10, 20 iglesias de Bogotá con una finca que les vale 5 millones. Pero espérate un segundito, porque, perdóname, yo soy del sur de Bogotá, orgullosa. No, lo digo es por el valor No, del pero espera, predio. por lo menos nosotros desde las juntas de acción comunal del sur de Bogotá que estamos proponiendo, porque por ejemplo en Ciudad Bolívar tenemos 75 salones comunales construidos en espacio público, pero nuestros salones comunales lo hemos construido con recursos de la comunidad, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es, mire, nosotros tenemos aquí la zona minera en Ciudad Bolívar, donde tenemos una explotación minera, donde definitivamente eso ya no está en uso porque ya no da para más explotación minera, que entre eso la iglesia desde Roma tiene explotación minera en Ciudad Bolívar, la tenemos ahí, y nos están planteando la ampliación a 30 años del botadero de Doña Juana, botadero, no es relleno, botadero de Doña Juana, y nos quieren quitar a los campesinos de la zona rural, les bajaron el extracto, o sea, el impuesto, y en este momento se los van a pagar los terrenos a peso de huevo. Entonces nosotros como juntas de acción comunal, que estamos planteando? Permítanos aplicar la sustitución del espacio público y nosotros le pagamos a ustedes el espacio público en la zona rural de nuestras localidades, porque lo requerimos para entregárselo al campesino, lo requerimos para que la minería se la quitemos y construimos un agropolitano o construimos, se me olvidó, agricultura urbana, o construimos un parque para barrios que no los tienen. Entonces, ojo, porque también hay que, claro, uno diría, bueno, pero si aquí en estrato 2 me cuesta 100 millones de pesos y allá me van a comprar la misma dimensión en 20 millones, oiga, estamos perdiendo. Pero sí, no, o sea, cuando tú entras en una conciliación, no todas las veces es para ganar. No, una lo que conciliación pasa es que es tú que- cedes y yo cedo. Pero Pero- lo importante es que Pero recuperemos. es que son dos Importante casos que diferentes. La ley de Porque una sustitución cosa, también dice que quienes responden en ese caso también son las alcaldías locales, independientemente que van a responder por otro espacio. Entonces hay que mirar, porque No, igual, ella así como tú recupera. mencionas que las juntas de acción comunal construidas con recursos propios, las iglesias nos pueden salir con eso. sí, exactamente. No, pero está. son dos dimensiones. Ojo, las alcaldías locales no hacen sustitución, hacen recuperación. Ellas no hacen sustitución. La sustitución se aprueba a través de la Secretaría de Planeación, que da el formato de la revisión. Sí, El inventario nos lo da según la misionalidad del TADER y se termina aprobando en el Consejo de Bogotá. Y eso se paga a Secretaría de Hacienda. El O sea, problema es que ojo, porque- entra porque- el Consejo de Bogotá, y en el Consejo de Bogotá No lo van a Claro, ver. por eso hay que el revisar el 40-50% de Bogotá, del Consejo de Bogotá, son como el 40-30%, sí, más o menos el 40% de estos momentos son cristianos católicos, o sea, de los activistas cristianos católicos, literalmente. No necesariamente, o sea, los demás pueden que sean católicos, cristianos, pero no son activistas, estamos hablando de activismo. Y un 30-40% de activismo supera. Claro, hijo, pero ¿qué recomendación les doy yo? O sea, ¿por qué nosotros como Juntas de Acción Comunal hoy estamos acá? Porque creemos que nos podemos ayudar, ¿sí? Y que nos podemos articular.
no necesariamente solo los que son ateos quieren recuperar y sacar esa iglesia de ahí, ¿sí? No necesariamente Sí, no nosotros, o sea, necesariamente. no necesariamente. Y las iglesias, bueno, uno dice, óyeme, la Junta de Acción Comunal, a pesar de que están permeadas seguramente por corrupción algunas, por politiquería, otras por el tema religioso, otras por el tema militar, pero otras no estamos permeadas por eso y también estamos pensando en el espacio público, ¿sí? Entonces a mí sí me parece importante que si bien es cierto uno trata de cuidar la colectividad en que no sea manoseada, uno también debe tratar de abrirse a otros espacios y poder con las organizaciones sociales sentarnos a mirar, oiga, tú me ayudas, o sea, ¿cómo nos ayudamos ayudas, yo te mutuamente? ayudo. Sí. Porque tampoco nos podemos cerrar, o sea, fíjate que podemos articular. Pero en ese Tenemos sentido un tema en tienes común. toda la razón. Bueno, como se dan cuenta hay mucho trabajo y hay tela para cortar. Yo los estaré molestando más adelante, particularmente por lo de la acción de tutela y la acción popular. Entonces, para ver si podemos hacerlo pues conjuntamente y pues que vayamos en el mismo fin. Y no me queda más sino pues que agradecerles por la asistencia y la participación y que nos veamos en una próxima oportunidad. Nos convocan. Gracias. Gracias. Gracias.